Yo más bien quisiera hacer observaciones para los comentarios de los servidores públicos. Un asunto de fundamental importancia en la Ley de Pensión Universal es el plazo de término para las pensiones estatales o municipales. Y claramente dice en el artículo 3 del capítulo 5, establece un plazo donde se podrán seguir otorgando las pensiones estatales o municipales, siempre y cuando la suma de la pensión estatal con la pensión universal no rebase los 1,090 pesos. Y para colmo, dice que los estados y municipios deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda información de características, etcétera, etcétera. En primer lugar, yo quisiera decir que en el caso de la pensión para adultos mayores del Distrito Federal, está ahorita en 1,009 pesos y aumenta, como ustedes saben, cada año. Y es una pensión integral con muchos servicios, atención a la salud, visita domiciliaria, muchas características que nada tienen que ver con lo planteado en esta ley. Y eso en primer lugar. Segundo, que los gobiernos estatales son electos, los gobiernos municipales son electos. El gobierno federal no es patrón de los gobiernos estatales. El patrón de los gobiernos estatales son su ciudadanía. De tal manera que un gobierno federal no puede estar haciendo leyes para meterse en las decisiones de gobiernos soberanos. El gobierno federal puede hacer las políticas públicas que considere pertinentes y las leyes que la aprobación que sus partidos le den, pero los gobiernos estatales tienen todo el derecho y toda la facultad de impulsar las políticas y programas públicos que consideren convenientes. Y desde luego que no estaríamos absolutamente de acuerdo en esta parte de que desaparezcan la pensión de adultos mayores del Distrito Federal, que es el programa insigne de nosotros, que es infinitamente superior. Pero tengo aquí un estudio de la CEPAL reciente, donde hace un estudio de la pensión 70 y más y de la pensión alimentaria de la Ciudad de México, que comparadas ambas con la que se presenta hoy, es un retroceso a ambas. Y muy grave, por cierto, pero baste decir que la pensión universal, como está planteada en estas gráficas que viene por estado, de su aplicación por estado, aparece el año 2012, y donde crece la pensión universal es en el Distrito Federal, en el Estado de México y en Veracruz, casualmente los estados electoralmente más voluminosos, y reduce la pensión en 2012, y habla de los últimos meses, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en Puebla, en Tabasco, en Tlaxcala, en Zacatecas, justo los estados más pobres. Se reduce el beneficio en los pobres y se aumenta en los electoralmente. Primero decían que no querían darle ni un peso al Distrito Federal, ahora ya hasta rebasó el padrón del gobierno del Distrito Federal, que además el padrón es universal. Pero quiero irme a lo que aquí mencionó el servidor público de la Secretaría de Hacienda. Él habla del envejecimiento de la población, que en efecto, tengo aquí el estudio de América Latina, y el proceso de envejecimiento de la población va a mostrarse muy agudo, y se tienen que tomar políticas públicas con tiempo. Lástima que no se tomaron desde hace mucho tiempo para hoy no tener los problemas que tenemos. Pero además del envejecimiento de la población, señor servidor público, México enfrenta un alto porcentaje de informalidad. De acuerdo al INEGI, en 2013, la población económicamente activa, que son cerca de 50 millones de personas, el 60% está en el sector informal, y solo 32.9 están afiliados al IMSS y 3.1 al ISSSTE.
pero esto significa que el 60% de las personas ocupadas no tendrán derecho a una pensión y que el 67% no tendrán seguro de desempleo. Pues entonces, ¿a quién van a beneficiar? A los que ya tienen, que si se comparan con las noticias que hoy da la Auditoría Superior de la Federación, de que hay un déficit de 6 billones de pesos de los pensionados del IMSS y del ISSSTE, bueno, entonces esto, y no porque no exista, porque los trabajadores se les descuenta cada mes, les guste o no les guste. Aquí la pregunta es ¿dónde están los fondos de pensiones? Pero me voy al tema del programa que nos ocupa. Como decía el servidor público, discúlpeme que no me aprendí su nombre. Osvaldo. El Banco Mundial titula a este programa, como bien usted lo domina, no contributivo. Los contributivos, pues es el pilar 1, aquí estamos en el pilar 0, que es no contributivo. Pero estos programas pueden ser universales o focalizados. Los universales le tocan a toda la población de 65 años en este caso, y simplemente basta con ese requisito. En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, basta con el acta de nacimiento que diga tienes 68 años para arriba y que residas en el Distrito Federal y tienes que mostrar tu residencia. Esos son todos los requisitos. Ustedes aquí ponen tantos requisitos casi para estar excluyendo a mucha gente. Es decir, los programas universales son considerados un derecho y ustedes están proponiendo una reforma constitucional para meter un nuevo derecho a esta pensión, pero en la ley la vuelven focalizada. Lo que en la Constitución es universal se vuelve focalizada en la ley secundaria. Y los programas focalizados son los que ustedes están mencionando. Establecen muchas condicionantes para poder acceder a ese derecho y la pensión se condiciona a varios requisitos. Quiero señalar por qué esta es inferior al 70 y más o a la pensión de adultos mayores del Distrito Federal. El programa 70 y más proporcionaba en 2007 500 pesos, fue subiendo y fueron también ampliándose su cobertura. Comenzó en las comunidades de 2.500 habitantes, en 2008 se aumentó a 20.000 habitantes, en el 2009 a 30.000 habitantes, en el 2012 se suponía que entraría la universalidad y que abarcaría todo el territorio nacional. Pero esta pensión lo que hace es sustituir el 70 y más por una que se llama universal, que no es universal y que es focalizado a personas, y bueno, en 2013 se le cambia el nombre. Antes se llamaba, en el 2013 se llamó pensión para adultos mayores, igual que la del Distrito Federal, era de 525 pesos y se redujo la edad a 65 años. Luego se incrementó a finales a 580 pesos. Pero la ley de pensión universal que estamos analizando establece criterios más restrictivos que la pensión del 70 y más. Por ejemplo, cumplir 65 años a partir del 2014. Luego, en otro momento, veremos qué pasa con los anteriores. No ser pensionado ni del IMSS ni del ISSSTE, ya eso lo convierte, pues, en otro universo. Si la pensión del IMSS o del ISSSTE fueran realmente grandes, que para decir, bueno, si ya tienes una pensión muy grande, ¿para qué quieres otra? Pero son tan exiguas, son tan mínimas, que la verdad darles un poquito más solo sería un gesto de verdadero sentido social. Pero aquí están poniendo dos requisitos que a mí me parecen muy delicados. Estar inscrito en el Registro Nacional de Población, es decir, tener una CURP. ¿Cuántos adultos mayores, quiero pensar, están en comunidades alejadas, no saben ni dónde está la oficina de la CURP, ni qué requisitos es, viajar desde no sé dónde hasta las capitales para conseguir la CURP? Y además, si las personas adultas mayores a lo mejor tienen una edad muy avanzada, a lo mejor están enfermas, a lo mejor no hay quien las acompañe, y ponerles un requisito de esta naturaleza es simplemente tener bajo control. Los que ya están ahorita, esos entran y ni uno más.
establece, por ejemplo, dos grandes engaños, uno en el monto y otro en la edad. En el monto se establece un terrible engaño porque el propio presidente de la República, y aquí este servidor público Osvaldo, y el secretario de Hacienda, y la publicidad, que es lo peor, han dicho que la pensión universal será de 1,092 pesos, de acuerdo a lo que establece el Coneval, que es, pues, ¿cómo se dice?, la línea mínima de bienestar, definida por el Coneval. Eso es una canasta básica, pero esta ley no es de una canasta básica, sino que empieza con un anuncio de ser de 1,090 pesos hasta dentro de 15 años. O sea, no es de una canasta básica, sino que será de una canasta básica hasta dentro de 15 años. ¿Por qué no dicen eso claramente? Que no es de una canasta básica, ni siquiera de una canasta básica, que ya 1,000 pesos me parece un presupuesto exiguo para los adultos mayores. Pero aquí, en 2004 comenzará con 580 pesos y luego irá aumentando y algún día alcanzará 1,090 pesos, lo que el Coneval establece como bienestar mínimo. Bueno, los de ahorita, ¿cómo le van a hacer? Y me preocupa mucho el tema del Distrito Federal, porque aquí ya se tienen 1,009 pesos. Y ustedes están obligando a quitar esta pensión para sustituirla por la de ustedes. Ya nada más ustedes pondrían 80 pesos y se cambia todo el modelo para adoptar la federal, que es infinitamente peor que la que se tiene en el Distrito Federal. Primero, no vamos a dejar que eso ocurra, olvídenlo. Pero lo que estoy hablando ahorita es que en el monto es un enorme engaño. Y segundo, en el tema de la edad es otro engaño, porque dicen que es de 65 años o más, y no, porque se indexa a el promedio de vida al nacer, y el promedio de vida cambia y sube de acuerdo a los años, y allí está el estudio de la CONAPO, que se va elevando el promedio de vida, y entonces ahorita será de 65, pero si se indexa al promedio de vida va a aumentar la edad a 66 y luego a 68 y así, entonces no es de 65 años. Diría yo también que la pensión que le ponen tantos requisitos no es universal, se llama universal pero es condicionada y que no incluye las prestaciones, no hay pago de marcha, que sí tiene la pensión del Distrito Federal, no tiene acciones de protección social como seguro popular, atención a la salud gratuita, etcétera, y se le pone como condición a los adultos mayores que vayan a recibir esta pensión, tener servicios de salud, lo cual tiene un concepto importante, porque no es solamente recibir dinero, sino estar ligado a la salud. Sí, ¿en cuántas comunidades no tenemos un centro de salud? ¿A qué distancia está un centro de salud de muchas comunidades? Yo hace poquito visité la Secretaría de Salud a ver si ponían en una comunidad de 20,000 habitantes un centro de salud que en toda la vida, 21 siglos, no ha tenido. Y que la población se muere, las que están embarazadas tienen que viajar hasta kilómetros y kilómetros, no hay transporte, etcétera, que pongan un centro de salud. Bueno, no pueden acceder a los adultos mayores, van a poder llegar hasta donde esté. Y por último, son muchísimas cosas que yo quiero decir. Por último, otro enorme manipuleo de las cifras que acaba de dar el señor Osvaldo. En primer lugar, el presupuesto de egresos de la Federación 2014 apartó para este programa 42,000 millones de pesos. Pero ustedes están diciendo en esta ley que van a atender a los 4 millones de personas que había en 2013, más los que cumplan 65 años en 2014, que son 250,114 personas, menos
los que tienen pensión, que es el 41% total, que el total de personas, el universo que ustedes van a atender es de 4.175.711, 147.567 personas mayores. Estas 147.000, que son las que están pensionadas, si se descuentan a los 250.000, el universo que ustedes van a atender es de 4.175.000. Si esa razón de 580 pesos, pues solo se necesitan 27.000 millones y ustedes tienen 42.000. Entonces, si tenemos un universo que usted acaba de decir de 8 millones de personas de 65 años o más, con 42.000 millones de pesos alcanza para hacerla universal y para que alcance para los 8 millones de personas. Entonces yo diría, vamos quedándonos con lo que ya autorizó la Cámara de Diputados de 42.000 millones de pesos para los adultos mayores, pero incluyan a los 8 millones. Porque decir que solamente van a entrar 4 millones, que solo les van a dar 580, y solamente se va a gastar eso en 27.000, ya conté el 4% de gastos de operación que establece esta ley como gastos de operación, ya lo sumé, de tal manera que hay un sobrante y estos sobrantes llaman mucho la atención. Y algo de llamar mucho la atención es un brinco monumental del presupuesto 2013 al presupuesto 2014 para la pensión de adultos mayores. Pasa de 26.000, justamente, que es el universo único que se necesita para atender a los 4 millones que ya atendía el gobierno anterior, pero si ustedes quieren hacerlo universal y atender a 8, pues pidieron 42.000, pero en esta ley solamente están poniendo a 4 millones y dan un salto de 26 a 42.000, inexplicable. Financieramente, estos son cálculos que son discrecionales. ¿Para qué son las diferencias? Pues para esto, porque las meten a los estados con criterios electorales. Me falta hablar de la operación del programa, del fideicomiso que se va a constituir, este fideicomiso que se constituye de los que cumplen 18 años a partir del 2014 en adelante. Es un fideicomiso oculto, inauditable, secreto, y que además se van a individualizar. ¿Cómo se puede individualizar a personas que no tienen nombre? Porque nada más se habla de las personas que cumplan 18 años, se habla de volúmenes, ¿cuántas son? Si sabemos, pero si se van a individualizar, pues se necesita un nombre propio, y los requisitos tal y como están planteados aquí no permiten saber el nombre propio de las personas. Senadora, ahí está el tema del seguro de desempleo, es la primera reunión, llegó la ley desde hace mucho, y pues se requiere mucho tiempo para analizar las cosas, sí, son claro. Cosas muy delicadas.